Soy Javier Marzal, librepensador, escritor y activista social. Soy fundador de la International Association to Change the World y en este nuevo vídeo voy a hablar sobre la corrupción judicial. Antes de entrar en la corrupción judicial voy a hablar de la corrupción de los poderes públicos y de por qué, de cuál es el origen de esa corrupción. Bien, en otros vídeos he dicho que la historia de la humanidad es la historia del poder, es decir, la historia de una minoría que abusa de la mayoría. Todos los sistemas de organización social han sido creados por una minoría gobernante para abusar de la mayoría gobernada. Bien, ¿cómo sabemos que existe esa corrupción judicial? Pues porque las propias instituciones la reconocen. En 1993 se creó una organización no lucrativa, es decir, una organización del sector social, que se llama Transparencia Internacional y que todos las conocemos porque todos los medios en los últimos años publican su índice sobre la corrupción en la mayor parte de los países del mundo. Precisamente su excelente trabajo originó que en 1999 se creara el Grupo de Estados contra la Corrupción, que actualmente son 49 estados, fue creado por los países de la Unión Europea y luego se ha ido extendiendo por prácticamente toda Europa y también Estados Unidos forma parte de este Grupo de Estados contra la Corrupción. Hablamos de corrupción pública y por tanto todos estos estados reconocen que en sus estados existe corrupción pública. Bien, 4 años más tarde, la propia Naciones Unidas, y por tanto ya de ámbito mundial, reconoce la corrupción en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que da una serie de medidas para luchar contra la corrupción. Bien, hay una organización, otra organización no lucrativa, que se llama World Justice Project, que hace un índice, un ranking anual sobre la corrupción judicial. Este ranking es tan importante que lo utiliza la propia Transparencia Internacional para sus estudios sobre la corrupción de todos los países del mundo. En el 2016 ya abarcaba más de 110 países y es interesante ver que en todos los países del mundo, como he dicho, existe esa corrupción y de hecho los países, siendo 1 el valor máximo donde no hay corrupción judicial, los países que menos corrupción judicial tienen 0,87 y por tanto un 0,13 podríamos decir de corrupción judicial. Bien, es interesante saber que la corrupción judicial deriva de la corrupción legislativa, una corrupción legislativa que crea un sistema, como ya he dicho, orientado a que una minoría abuse de la mayoría. Bien, la propia Unión Europea, también en este siglo, encargó a pesar de tener el Grupo de Estados contra la Corrupción, posteriormente encargó un informe, un estudio sobre la corrupción judicial en los países de la Unión Europea. Se lo encargó a Transparencia Internacional. Bien, la corrupción judicial, lógicamente, es lo más destructivo que puede tener una sociedad. Un juez español dijo que la madre de la corrupción está en el Poder Judicial. Es decir, que la madre de la corrupción pública y privada, empresarial, está en que la corrupción judicial lo permite, la ampara. Solo hay una solución para acabar con cualquier tipo de corrupción. Y esa solución es que el sector social, que tiene una estructura preparada para sustituir al sector público, sustituya al sector público. Primero, acabe con los monopolios públicos y segundo, lo sustituya. Por eso te pido que compartas este vídeo
para que otras personas conozcan este hecho. Ahora pondré una serie de diapositivas con varios enlaces a páginas web, las organizaciones no lucrativas de las que he hablado, bueno, y organizaciones intergubernamentales, es decir, públicas, de las que he hablado, para que puedas, si quieres, acceder a documentación que habla de todo esto. Gracias por tu atención.